Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar nuevamente al conflicto Rusia-Ucrania, o Rusia-Occidente allá en Ucrania, como yo le he venido diciendo. Y aquel que no crea que esto es así, bueno, le voy a exponer algunos hechos, noticias, información que así lo confirman. Y que el mismo señor secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte lo vuelve a confirmar hoy, justamente, este sábado. Y es muy importante entender esto, ¿ok? Porque parece que yo lo he dicho, lo he venido advirtiendo. Claro, yo no soy un medio de comunicación como CNN, MSNBC, BBC, todos estos que en apariencia tienen la verdad sobre sus hombros y cuando mienten de manera descarada. Al tratar de decirle al mundo que Rusia es el problema, al tratar de decir que Rusia está perdiendo el conflicto, al tratar de inventarse la farsa de que el gobierno del señor Volodymyr Zelensky es democrático y es la peor dictadura o es un laboratorio verdaderamente inhumano para los que enfrentan este conflicto, inhumano para los mismos ucranianos, y al mismo tiempo un laboratorio para destruir las economías de Europa o tratar de, a través de este supuesto conflicto ucraniano, a llevar al mundo a una conflagración global, porque aparentemente, y lo voy a decir aquí, yo no voy a darle, le voy a decir únicamente lo que dice el señor Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y usted saca su conclusión. Es que eso de que eso de que Ucrania está venciendo a Rusia, bueno, aquí les voy a mostrar que han mentido de manera descarada nuevamente, porque insisten en enviar más armamento y más armamento, porque no pueden detener a Rusia, porque insisten ahora en intervenir directamente en el conflicto, porque no pueden con Rusia. Entonces, aquí está la farsa y la gran mentira de todo Occidente, de los grandes medios de comunicación. Yo siempre he dicho, nunca han podido ni podrán con Rusia. Y si van a un confrontamiento directo, será el mismo resultado. Entonces, ¿a qué juegan? Únicamente porque algunos cuantos, el 1% de las oligarquías en Occidente, sienten que van a perder o que están perdiendo sus privilegios. Por el 1% van a sacrificar al resto del mundo, pues parece que así es. Parece que eso es lo indicado y es lo más conveniente para ellos. Porque si ellos no tienen el poder ni el control, ni pueden someter, entonces mejor que el mundo se incendie. No estoy bromeando. No estoy hablando de mis hermanos europeos, latinoamericanos, hablo de las personas comunes y corrientes, sino oligarquías, banqueros, multinacionales, Wall Street y todos aquellos que han creado las burbujas, los conflictos para mantener al público o al pueblo todo el tiempo sometido, dominado y atemorizado. Y debido a que hoy se les salió de control todo esto, o debido a su estupidez por tratar de pensar que iban a poder dominar, someter y fragmentar o destruir y saquear a Rusia, y como les ha salido el tiro por la culata, hoy están empezando a sentir que su hegemonía se empieza a perder, y si esto requiere el sacrificio del planeta, bien vale la pena para unos cuantos. Bueno, no me creas a mí, te voy a exponer los hechos, noticias, información referentes a esto. Vamos aquí. Escucha esto. Vamos a la confrontación directa de la OTAN con Rusia, porque esto es inevitable. Se están cumpliendo las profecías de Baba Vanga, de Nostradamus, referente a Gog, Magog, o como usted lo quiera nombrar, al rey del este que viene en contra de los demás, no lo sé. Vamos aquí a la verdad. Mira, aquí te voy a dar referente justamente a lo que está pasando en Serbia. Un Bosic, y hablo del presidente de Serbia, que ahora se mira nuevamente que ha sido constantemente amenazado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por Bruselas o la señora von der Leyen, porque Bosic, y hablo del presidente de Serbia, nunca ha querido imponer sanciones económicas en contra de Rusia debido a su dependencia de la energía de Rusia, y por lo tanto ha sufrido todo tipo de blackmail, o sea que todo el tiempo ha sufrido amenazas, al mismo tiempo hay inclusive algunas acciones que
pueden llevar a una confrontación entre Kosovo y Serbia. Y aquí te voy a dar lo último que dijo el señor Bosic de Serbia, después de que escuchara, como lo dije yo en el video anterior, referente a lo que dijo la señora Angela Merkel, que los acuerdos de Minsk, como lo había dicho el señor Petro Poroshenko, Olaf Scholz y muchos políticos, que solamente los acuerdos de Minsk firmados en el año 2015, después del golpe de estado en contra del señor Viktor Yanukovych, que fue el que condujo todo esto, toda esta problemática, hasta el conflicto que hoy vive supuestamente Rusia, no con Ucrania, sino con todo Occidente, porque al final Ucrania era el laboratorio. Ahora vamos a lo que dice Bosic, cuando se está viviendo una situación verdaderamente tensa entre Serbia y Bosic. Hubo explosiones, hubo ataques precisamente allá en una ciudad de Serbia, o digamos de Kosovo, pero principalmente con personas de origen serbio, y la policía se ha movilizado. O sea, hay casi, o digamos que entre Serbia y Kosovo está a punto de estallar una guerra. Pero ¿qué dice el señor Bosic referente a este conflicto entre Rusia y Ucrania? Aquí te va. Ok, escucha tú, Bosic, las palabras de la señora Angela Merkel sobre los acuerdos de Minsk muestran que no hay que confiar en Occidente. Lo está diciendo Bosic. Y estoy hablando de un Bosic que posiblemente no quiera integrarse a la Unión Europea, o que salga, bueno, apenas iba a ser integrado, pero ahora creo que no decidirá jamás pensar en Europa. Lo mismo que el señor Viktor Orbán, justamente de Hungría, quien yo pienso que será la próxima nación de Europa en salir de la Unión Europea. Pero luego te voy a explicar por qué va a salir Hungría justamente de este organismo. Pero vamos, ¿qué dijo el señor Bosic? El presidente serbio Aleksandar Bosic denunció este sábado que las declaraciones de la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, de que los acuerdos de Minsk se firmaron para darle tiempo a Ucrania cambiar radicalmente la imagen de los hechos y plantean la cuestión de la confianza, como lo dijo María Zaharova. Es una confesión de la señora Angela Merkel. Cambian dramáticamente las cosas en el sentido político. Esa es una señal clara para mí que no debemos confiar, dijo el señor Bosic, afirmó Bosic, citando por medios locales, y agregó que esto sirve de lección para Serbia, para no confiar en Europa. De la misma manera, el mandatario serbio indicó que las declaraciones de la expresidenta o del ex primer ministro ucraniana o del ex primer ministro ucraniano Piotr Poroshenko, de que necesitaban los acuerdos de Minsk solo para ganar tiempo para entrenar al ejército ucraniano junto con la OTAN, también cambia mucho los hechos. En una entrevista con Zeit, publicada este miércoles, Merkel señaló que los acuerdos de Minsk del año 2014 fueron un intento de darle tiempo a Ucrania y que Kiev utilizó ese tiempo para fortalecerse. La Ucrania de los años 2014-2015 ya no es la de hoy, aseveró la ex canciller. O sea que al final, todo lo que dijo la OTAN, siempre ha mentido la OTAN, siempre ha mentido todo político de Europa, porque su intención como naciones colonialistas siempre ha sido la de destruir a las naciones y someterlas a sus antojos. Pero ya no voy a hablar de esta señora que también, para mí en lo personal, también se convirtió, con lo que dijo, en otro personaje nefasto de las mismas naciones de siempre, Europa. Pero vamos, esto fue lo que dijo Bosic, que también enfrenta un posible conflicto en próximas semanas en contra de Kosovo, que va a ser apoyado justamente por la OTAN y por Estados Unidos para ir en contra de Rusia, porque Rusia, como le he dicho, tendrá que apoyar a Serbia. Ahí viene más desestabilización para Europa, esto que no les quepa duda. Y una Hungría que va a sufrir también una posible revolución de colores, porque como Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, se ha convertido en una piedra angular, en una piedra en el zapato para la señora von der Leyen y toda Europa, pues yo me imagino que también están muy descontentos. O sea que estamos mirando con todo lo que está pasando en Serbia, Kosovo, ahora con Hungría,
y su rebeldía, las declaraciones de Merkel, la situación económica, política, social y obviamente energética que vive toda Europa, estamos mirando la desintegración y posiblemente el fin de Europa, pero al final yo siempre he dicho que será a través de un conflicto, porque es a donde conducen todo esto las oligarquías. Pero voy para adelante. Voy. Aquí te van algunos hechos, noticias, información importantes. Vamos a la hipocresía y doble estándar de Estados Unidos y la Unión Europea referente al envío de armas. Aquí vamos. Ya hablo de John Kirby, justamente el vocero del Pentágono. Estados Unidos conmocionado por asociación defensiva entre Irán y Rusia. La Casa Blanca expresó su conmoción por una asociación de defensa a gran escala entre Rusia e Irán. Ambos son objetivos de sanciones, ¿ok? Por parte de Estados Unidos por su cooperación militar. Aquí es curioso que el señor Jim Kirby, y hablo justamente del vocero del Pentágono, hable de esta asociación de defensa entre Rusia e Irán, apoyándose mutuamente, no solamente en este sentido, sino económica, política y social, porque son dos socios, amigos y aliados. O sea que Rusia e Irán, o China, o Venezuela, no tienen derecho a tener socios, amigos y aliados con los cuales transferir todo tipo de tecnología. Solamente, aquí vamos, cuando digo esto es por el conflicto en Ucrania, porque obviamente están sancionando algunas empresas de Rusia y otras de Irán por la cooperación militar. Entonces resulta que Irán no puede tener socios, amigos y aliados que le defiendan o le apoyen. Pero resulta que una Ucrania que no es parte de la OTAN ni de la Unión Europea sí recibe todo el apoyo de toda nación europea. Inclusive se van a ir al infierno o al toilet por apoyar a un régimen que no es ni democrático, que ni representa valores europeos, ni ningún tipo de valor. Pero mire la estupidez. Ellos sí pueden enviar todo el armamento y apoyar financieramente como se les antoje a cualquier nación que vaya a luchar en contra de un enemigo, pero Rusia, ni Irán, ni China pueden hacer nada como esto. Vea la hipocresía y doble estándar. Vamos aquí. Vamos a dejar eso, nomás para que tú vayas despertando a la realidad. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró el viernes que Rusia está buscando colaborar con Irán en áreas de desarrollo de armas y en entrenamiento de tropas e instó a las autoridades iraníes a que reviertan su colaboración con Rusia. Rusia está ofreciendo a Irán un nivel de apoyo militar técnico sin precedentes que está transformando su relación en una asociación de defensa plena directa, dijo el vocero estadounidense a la prensa. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos allá apoyando a Israel con la máxima tecnología o la tecnología más sofisticada para que siga dominando y siga masacrando al pueblo al pueblo palestino? O sea, la hipocresía y doble estándar como siempre. O sea, yo no entiendo por qué la gente no entiende cómo estos señores mienten de manera descarada y cómo su hipocresía no tiene límite. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Pero voy a dejar aquí. El político continuó diciendo que Washington sancionará a 3 entidades con sede en Rusia activas en la adquisición y uso de drones iraníes por los informes que, según Kirby, muestran que Moscú y Teherán están considerando el establecimiento de una línea de producción conjunta de aviones no tripulados. Bueno, y voy a decir una cosa, esto tiene que ver, van a poner sanciones en contra de todo tipo de empresas que proporcionen a Rusia algún tipo de tecnología militar. Y luego voy a decir una cosa. Aquellos que piensen en Europa y en Estados Unidos, que poniéndole a las empresas, no importa de qué región sean, algún tipo de restricción o sanción para que no envíen ningún tipo de producto o ningún tipo de artefacto para crear o desarrollar algún tipo de arma o dron o avión no tripulado, o como usted lo quiera nombrar, en contra de Rusia, van a detener a Rusia, se equivocaron. Porque Rusia está muy adelantado tecnológicamente. Rusia no depende en absoluto de ninguna nación del planeta. Puede crear y diseñar su propia tecnología. Así es que lo que hagan en contra de Rusia es lo más estúpido que jamás he escuchado. Y creen que con esto van a detener a Rusia, están totalmente fuera de la realidad. Porque no entienden la realidad todavía estos señores. Pero bueno, ya lo voy a dejar ahí para que entiendan la estupidez. Aquí nomás mostré la hipocresía y doble estándar. Ahora vamos
a lo que dice también referente, para que veas tú cómo la confrontación, yo aquí con esto quiero explicarte cómo la confrontación viene realmente entre la OTAN y Rusia, ¿ok? Y esto viene de The Times en los Estados Unidos, ¿ok? Ya no interferirá Estados Unidos, escucha esto, ¿ok? Y muchos otros medios, no solamente The Times, Weekly y muchos diferentes medios de Estados Unidos están hablando de esto, que se acaba de confirmar hace algunos momentos, también en algunos otros medios. Washington ya no tiene la intención de interferir con la con las intenciones de Kiev de tratar de atacar territorio ruso. De hecho, una redacción tan ambigua apunta al hecho de que Estados Unidos pretende, por el contrario, apoyar a Ucrania en la realización de ataques en territorio ruso. Esto ya, aquí les digo, con esto que estoy diciendo, apoyar a Ucrania para que lance ataques en contra del territorio ruso, no solamente de las repúblicas que se unieron de Ucrania a Rusia, esto ya es declaración de guerra. Se lo digo con toda responsabilidad. Porque esto ya lo sabe Rusia, ya sabe que la guerra se viene. Y si usted es inteligente, sabe que esto ya significa declaración de guerra. Ok, déjeme, voy aquí. Ok, sino que lo van a apoyar a Ucrania en la realización de ataques en territorio ruso. Apoyarlo. Esto es declaración de guerra. Dije apoyar a Ucrania para lanzar ataques en contra del territorio ruso, no solamente de las repúblicas que se adherieron al territorio ruso, proporcionando información de inteligencia, coordinación a las acciones del ejército ucraniano. Dicha información es proporcionada por The Times. La guerra, así es que si usted es europeo, la guerra ya se viene. Habían tratado de ocultar esta realidad de que la OTAN está involucrada directamente en el conflicto, trataron de mantenerse al margen supuestamente de este conflicto, cuando todos los que sabemos del conflicto y cómo funcionan las leyes, dijimos desde un principio que aquellos que envían armamento en dos naciones que están enfrentadas, aquella nación que empiece a apoyar de una o de otra manera a una nación que está involucrada en el conflicto, se convierte en parte del conflicto. Esto, bajo las normas, leyes y estatutos, ya es una declaración de guerra de esa nación. Por lo tanto, ahora ya viene peor, porque ahora van a apoyar directamente a Ucrania para que lance ataques en contra de Rusia. Y Rusia va a tener que responder tanto a Estados Unidos como, obviamente, a Ucrania. Según The Times, Estados Unidos ya no insiste en que las Fuerzas Armadas de Ucrania no ataquen territorio ruso, ya que tiene menos miedo. Fíjate nada más cómo están utilizando a Ucrania como un laboratorio. Ya tiene menos miedo Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué tiene supuestamente menos miedo. Todavía se desconoce, mira, Ucrania no ataquen a territorio ruso, ya que tienen menos miedo de una escalada de Moscú. Todavía se desconoce si se trata de ataques en general o si implica el uso de armas estadounidenses HIMARS, M270, MLRS, pero dicha información indica que un enfrentamiento serio entre Moscú y Washington puede comenzar en un futuro próximo. Con estas declaraciones del Pentágono es más que suficiente para entender que están declarándole la guerra a Rusia. Los expertos creen que los últimos ataques contra las bases militares rusas en Saratov y Ryazan, las que supuestamente fueron atacadas con drones no tripulados, de los cuales expliqué justamente en el video anterior, aquí dicen, fueron una especie de prueba de la reacción rusa, ya que aparecieron informes anteriores de que los drones utilizados en el ataque se actualizaron para usar el sistema de navegación GPS de los Estados Unidos, lo que hizo posible cubrir de forma encubierta una distancia de más de 600 kilómetros. ¿Lo entiendes? Pero ahora te voy a dejar esto para que vayamos ahora a la última declaración del señor Jens Stoltenberg. NATO, ya hablo justamente del señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Escucha esto.
Y tú me dices y sacas tu conclusión al final. Yo ya te di todas las pruebas, ya te di los hechos, la noticia. Ahora aquí vamos a lo que dice el señor Jens Stoltenberg. ¿Okay? El conflicto de Ucrania podría rápidamente configurarse o convertirse en un, escúchate, en un conflicto a gran escala entre Rusia y la Organización del Atlántico Norte. Un conflicto a gran escala. Según el señor Jens Stoltenberg, se teme que el conflicto en Ucrania se dé un vuelco y se vuelva una espiral que pueda conflagrar a diferentes naciones y un enfrentamiento directo entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo dijo esto en Noruega, supuestamente para la televisión NRK este viernes. Al mismo tiempo afirmó que están haciendo, eso sería verdaderamente horrible, según el señor Jens Stoltenberg. Pero al mismo tiempo afirmó justamente que lo más importante es tratar de evitar la desescalada. ¿Ok? La desescalada. Pero al mismo tiempo, el mismo señor Jens Stoltenberg afirmó justamente que está trabajando para evitar este conflicto. Y yo digo todo lo contrario, porque el hecho de lo que les acabo de decir referente al Pentágono o al Departamento de Estado, o lo que dijo Jim Kirby, el vocero del Pentágono, que van a permitir justamente y que apoyan al señor Volodymyr Zelensky o al ejército de Ucrania para que lance ataques en contra del territorio ruso. Al mismo tiempo están informando de nuevos 270 más 500 millones de dólares más en envío de armamento, y podrían enviar armamento mucho más sofisticado y más letal. Es obvio que el señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no trabaja para desescalar el conflicto, sino está trabajando para escalar el conflicto al nivel en que ya no haya un retroceso, en que toda Europa tendrá que poner la sangre y los muertos para luchar en contra de Rusia. En próximo tiempo, y se lo digo con todo respeto y responsabilidad, los titulares ya no van a ser el conflicto Rusia o digamos las muertes. ¿Cuántas bajas hay en el ejército de Rusia o el ejército de Ucrania? En próximas fechas, y se lo digo con responsabilidad, que muy pronto vamos a mirar los titulares, el conflicto Rusia-Europa o Rusia-Occidente, pero ya será el título original de cada video. O sea, ya estamos entrando en la fase en que la declaración de guerra, en que el enfrentamiento directo ya es indirecto. Ahorita estamos mirando un conflicto o una guerra híbrida de todo Occidente en contra de Rusia. Pero pronto va a haber un enfrentamiento directo, lo cual sí tendrá consecuencias devastadoras inmediatamente para el mundo entero. Pero lo que les estoy diciendo, con lo que está diciendo uno y otro, significa que ya no hay vuelta atrás. Y que el conflicto se va a escalar. Y que las próximas víctimas, porque Estados Unidos piensa que si porque Ucrania no puede, ni está pudiendo, ni podrá con Rusia, está sufriendo graves pérdidas descomunales, se lo digo con respeto, descomunales, como se están dando cuenta que no pueden ni de una ni de otra manera detener a Rusia. Entonces ahora Estados Unidos está pensando en cómo luchar en contra de Rusia hasta el último europeo. Amigos, esto ya es, se los digo con responsabilidad, inevitable. El conflicto a gran escala es solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo? No lo sé, pero es cuestión de tiempo, pero muy corto, porque el tiempo se está agotando para Ucrania y la OTAN necesita intervenir. Se lo digo con responsabilidad. Pero bueno, saca tú tus conclusiones. Y si crees que te estoy mintiendo, busca más información y te das cuenta que las cosas están en un punto crítico y cada día más crítico. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.